Un gran saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas. Comenzamos nuestra reflexión del Evangelio del tercer domingo de Pascua aquí en Evangelio Día a Día. El Evangelio de este domingo nos cuenta un episodio conclusivo de las apariciones de Jesús a sus discípulos. Comienza diciéndonos que los dos discípulos de Emaús, los que han reconocido a Jesús al partir el pan, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles y les contaron lo sucedido. Jesús insiste en mostrarse a sus discípulos. Deben aprender a reconocerlo y saber bien que Él no es ni un fantasma ni alguien distinto al que conocieron en esta tierra. Cuando Jesús se hizo presente en medio de ellos, lo primero que les dijo fue: «Tengan paz». Los discípulos estaban desconcertados y atemorizados, pues creían ver un fantasma. Así como hoy muchos creen en espíritus y en fantasmas, también en el tiempo de Jesús muchos creían en la separación del cuerpo y del alma al morir, pensando que el espíritu de un ser humano seguía viviendo, pero no pertenecía ya al mundo de los vivos, sino al de los muertos. Jesús recalca: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse». Jesús busca asegurarles que es Él mismo. No es un espíritu que pertenezca al reino de los muertos, sino uno que ha vencido la muerte. El hecho de que se ponga a comer con ellos y les diga que tiene carne y huesos, subraya que su presencia no es de un muerto, sino de uno que vive. Hay mucho que profundizar en este acontecimiento de la resurrección. Jesús murió, pero venció la muerte, y ésta no tiene ya ningún poder sobre Él. Él tiene una nueva vida, con un cuerpo glorioso y sin perder su identidad. El que conocieron en la tierra es el mismo que hoy está sentado a la diestra de Dios. La verdadera fe en la resurrección, es decir, en Jesús resucitado, debe echar fuera de nosotros toda superstición, todo miedo y creencias populares sobre fantasmas y espíritus. Al vencer Jesús la muerte, nos dice que los que murieron creyendo en su resurrección hoy viven con Él y no pertenecen al reino de los muertos, no son fantasmas. ¿Cuántas historias hemos escuchado sobre espantos, fantasmas, etc.? ¿Y cuántas de ellas aún hoy seguimos repitiendo y contando nosotros, contribuyendo a su propagación? Como cristianos no debemos creer esas cosas. Jesús nos dice que ciertamente el mal existe, pero los que creen en Él vencerán la muerte y no morirán jamás. En la resurrección de Jesús se cimenta nuestra devoción a los santos de la Iglesia. Estos, como Jesús, no pertenecen al reino de los muertos, y como Él, tienen un cuerpo glorioso, y por ello podemos hablarles, pedirles, rezarles, pues realmente escuchan e interceden por nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, su Iglesia, y los santos, como nos enseña el Catecismo de la Iglesia, forman parte de la Iglesia del cielo. Ojalá y el Señor suscite en nosotros la devoción a algún santo con el que nos identifiquemos, para aprender de su vida en la tierra y tenerlos como amigos del cielo. No son amigos imaginarios, son verdaderos seres vivos que escuchan y están ahí para interceder por nosotros. Son modelo también a los cuales podemos y debemos imitar. Después, el Evangelio nos dice que Jesús les mostró las manos y los pies, como hizo con Tomás, el que aún no creía. Jesús nos dice que para poder reconocerlo, debemos centrar nuestra fe en que el mismo que murió es el mismo que resucitó. El mismo que sufrió la cruz es el mismo que obra nuestra salvación y nos ofrece la nueva vida en el perdón de Dios. Podemos reconocer su presencia, su vida en nosotros, cuando nos convencemos de que sus llagas son el punto crucial de nuestra fe. El que fue herido es el resucitado. El que cargó con nuestros pecados es el que Dios resucitó de entre los muertos. Por ello no podemos anunciar a Jesús sin anunciar su muerte por nosotros, su muerte que nos salva y nos redime. Dice Jesús que lo que le sucedió, Él mismo ya se los había dicho. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Uno de los padres de la Iglesia decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Nos es muy útil en nuestra fe de cristianos conocer el Antiguo Testamento, ya que ahí se nos habla de Cristo. Ahí ya estaba escrito y prefigurado el plan de Dios que hemos visto cumplirse plenamente en Jesús. ¿Cuánto conocemos las Escrituras? ¿Hemos aprendido a interpretar el Antiguo Testamento como nos enseña hoy la Iglesia, refiriendo a Jesús todo lo que ahí encontramos? ¿Cuánto conocemos la ley de Moisés, los profetas y los salmos?
Como Iglesia de Cristo, en nuestra vida de fe es central la divina liturgia, los sacramentos, las escrituras, así como también la oración, la caridad de cada día, la esperanza del cielo, la enseñanza y el anuncio de la fe a los demás. Pregúntate, ¿cuánto yo me ocupo de todo esto en mi vida de fe? ¿O sigo creyendo que la religión se trate de algo entre Dios y yo? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, continúa diciendo el Evangelio. ¿Cuánto debemos también nosotros pedir a Dios en nuestras súplicas de cada día que nos conceda esto? La comprensión de la Escritura no es solamente conocimiento teórico, docto, teológico, sino vivo, como ya decía Jesús a los suyos. El que me conoce cumple mis mandamientos. Conforme nos adentramos en el estudio de la Escritura, unido a una vida de conversión efectiva, más crecerá nuestra fe, más se afianzará nuestra esperanza, más se encenderá nuestra caridad. Un cristiano que solamente sabe los pasajes de la Biblia, a lo mejor de memoria, pero no vive la lucha contra el propio pecado, no se esfuerza por hacer su parte que le toca en la transformación de este mundo, no se preocupa de los pequeños y desamparados, en realidad no conoce a Cristo. También, por ejemplo, un matrimonio cristiano que lleva su vida de fe por un lado y su vida conyugal por otro distinto, no tiene un conocimiento completo de Cristo. Conocer a Jesús aquí en la tierra es saber que tendremos muchas luchas, pero que Dios nos cuida y nos sostiene siempre, que vale la pena ser honestos y aprender a perdonar. Debemos saber que como a Jesús nos sucederán muchas pruebas de fidelidad, pero que al final se cumplirán en nosotros las Escrituras y seremos salvados, que es necesario pedir insistentemente el Espíritu de Dios y su gracia para poder levantarnos de nuestras caídas y levantar a otros, para poder perdonar y pedir perdón. Vale la pena preguntarnos en este punto, ¿a quién necesito yo perdonar actualmente? ¿A quién necesito pedir perdón por el mal que he cometido? ¿Cuáles son mis pecados de omisión? ¿Todo ese bien que he dejado de hacer? ¿Quiero descubrir y conocer a Jesús realmente ahí donde me ha dicho que lo encontraría? Es decir, en las Escrituras, en los sacramentos, en la caridad, en la oración, en la comunidad eclesial, en los pobres. Démonos cuenta que está muy cerca de nosotros la tentación de vivir nuestro cristianismo solo como conocimiento intelectual de unos dogmas, sin que esta fe me cambie y corrija mi vida. Jesús concluye el Evangelio de este domingo diciéndonos que somos testigos de todo esto, que debemos predicar y anunciar a todos la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Hoy el mundo no quiere saber nada de pecados, simplemente pretende ocultar esta realidad creyendo que todo me está permitido, nada es pecado, nada es malo, que yo soy libre para elegir el camino que más me plazca, que tengo el derecho de construir la verdad que más me convenga. Y podemos ver también hoy cómo domina a muchos y a veces a nosotros mismos esa idea de que si quiero y si puedo hacer algo, entonces me está permitido. Sigue habiendo una venda que cubre los ojos de los hombres y mujeres de hoy, que les impide conocer y experimentar que el camino de paz y felicidad que Dios nos indica es el que nos hará verdaderamente felices y verdaderos seres humanos, que el pecado es una realidad que nos destruye y nos desvía de nuestra meta. Nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para salvarnos y ha muerto y resucitado para donarnos el perdón de los pecados y su misma vida. Somos testigos de todo esto. Hemos sido iluminados por su luz y el cirio que consagramos en la vigilia pascual nos lo recuerda vivamente. Somos testigos de la vida y las palabras de una persona que hoy está presente en medio de nosotros, no de una ideología o de una doctrina. Paz y bien.